Amén. Si se gozaron en la alabanza y en la adoración, eso es una bendición muy grande. Amén. Mientras que nosotros estamos adorando y alabando, se rompen las cadenas, hermano. Las ataduras y las ligaduras de maldad, de iniquidad están quebrándose, rompiéndose en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Bueno, yo lo voy a invitar que cierre sus ojitos allí. Y tome su diezmo, tome su ofrenda, lo que usted haya preparado para el Señor. Y tómelo en su manito y ahí con sus propias palabras dele gracias a Él y dígale gracias. Lo que su espíritu quiera decirle a papá en esta noche. Dele la honra y dele la gloria a Él. Papá, yo te doy gracias porque sé que eres un Dios que bendices a tus hijos, a tu pueblo, a tu remanente, mi amado Rey. Cuando el remanente entra en completa obediencia, Señor, tú no te cansas de derramar tu bendición sobre nosotros, de poder tener estos tiempos donde hay campamento celestial, Señor, donde los ángeles se mueven en medio de la congregación, Señor, trayendo sanidad, restauración, Señor. Gracias por lo que estás obrando y estás haciendo, Espíritu Santo, en este momento. Presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas delante de ti, dándote gracias por todo, por cada una de las bendiciones que nos has dado y aún por cada una de las pruebas que has permitido en nuestras vidas, Señor. Porque no son pruebas para muerte, sino son pruebas para vivir en ti y poder escalar uno más, Señor. Poder escalar un peldaño más, Señor, en ti, precioso Rey, para darte siempre la honra y la gloria y la alabanza y la adoración. Gracias te doy en esta noche, Señor. Bendigo los diezmos, las ofrendas, Señor. Bendigo cada uno de los diezmadores, Señor, de los ofrendadores, pero también bendigo a aquel que no lo tiene, Señor, que no ha tenido la provisión, y te pido que desates la bendición sobre él, Padre. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre esas ventanas para que sea cayendo bendición hasta que sobre y abunde, mi amado Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pasar por este lugar y depositar su ofrenda y su diezmo. Gracias. Gracias. Ahí sentadito como está, dele las gracias. Dele la honra y la gloria a Él en esta noche. Y dile, papá, yo vine por una palabra y te pido que esa palabra venga en esta noche a mi vida. Venga en esta noche a mi corazón. Señor. Papá, es tu espíritu el que ministra la palabra. Yo soy solamente un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Santifica cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, y que en esta noche, Señor, tu palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros. Aún ministra mi corazón porque cada día lo necesito. Necesito de tu Espíritu en mi vida, Señor. Sin Él no puedo vivir. Sin Él estaría perdido en el mar, Señor. Pero Él es el capitán de esta barca, Señor. Espíritu Santo, tú eres el capitán de esta barca.
Aquí está mi vida, tómala como instrumento para ti, precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias. Sabe que cuando hay estos momentos tan bonitos y tan especiales, cada jueves, cada domingo, aún cada martes, que nos podemos reunir aquí y lo único que necesitamos es que Él esté aquí. No que el pastor esté, ni que la pastora esté, ni que el piano suene bonito, ni la batería, ni de pronto que el pastor toque bonito el pandero porque no lo toca bonito. Pero lo que necesitamos es agradarlo a Él. Que Él se sienta gozoso y que cuando está sentado en su trono, suelte una sonrisa y diga, esos son los que me agradan. Los que hacen que la adoración sea en espíritu y en verdad, amén. Yo no sé si usted se está gozando. Yo lloro de alegría y de gozo que hay en mi corazón, hermano. No lloro por tristeza. Lloro del gozo y de la alegría de poder ser uno de esos que van a ser salvos o que ya somos salvos. Amén. Esa es la bendición más grande que el Padre nos ha entregado. Esa salvación tan tremenda que fue efectuada por su Hijo Jesús. Amén. Quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. ¿Qué título tiene Juan Carlos en su Biblia? El mensaje a Tiatira. ¿Alguien tiene un título diferente? ¿Ah? El mismo dice. Lee con este. Amén. Ahí estamos. Apocalipsis 2:18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Amén. En este libro de Apocalipsis, siempre que el apóstol Pablo empieza a enviar el mensaje, siempre da unas características especiales de lo mejor que pudo venir a esta tierra, de lo más hermoso y más bello que caminó sobre esta tierra, que fue nuestro Señor Jesús. Dice que fue el Señor Jesús. No, el apóstol Juan, sí, tiene toda la razón. Y el apóstol Juan que lo escribía, inspirado por el Espíritu Santo, empezó a dar esas características de un rey soberano y eterno, hermanos. De alguien muy maravilloso y muy hermoso. Cuando usted empieza a leer el libro de Apocalipsis, que para muchas personas les da temor y todo eso, cuando yo lo he leído, veo esa característica tan tremenda que el apóstol Juan da del Señor Jesús, cuando dice
el de con ojos de fuego y sus pies como bronce gruñido. Es tremendo, hermano. Ese varón lo que estaba viendo era algo maravilloso y hermoso. A la iglesia de Tiatira le empieza a decir cosas muy bonitas. Era tremendo porque el Espíritu de Dios estaba ahí entre ellos. Cuando usted lee esa parte y le dice, tienes cosas muy bonitas, muy tremendas. Y se las empieza a narrar y le dice que es la fe, el amor. ¿Qué más hay ahí? Tu servicio, tu paciencia, tu perseverancia. Esto es tremendo porque en esa iglesia había fruto del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu de Dios se movía en esa iglesia. Donde hay amor, quiere decir que el Espíritu Santo se está moviendo, que está permeando a todos los que están allí. Donde hay fe, quiere dar a entender de que están creyendo totalmente en el Hijo del Dios vivo. Donde dice que hay un servicio. Era gente que se deleitaba en servirle a Dios. No al pastor, no a la pastora o no al líder religioso que estaba liderando esa iglesia, no. Sino se deleitaba en servirle al Señor, que no importaba lo que pasara, le servía. Que si llovía, le servía. Que si hacía mucho sol, le servía. Que hacían buenas obras. Para cada uno de ustedes, ¿cuáles son esas buenas obras? Ayudar. Las buenas obras es las que habla el mismo Señor Jesús en una de las parábolas que no son parábolas. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, llevarlo a servicio. Perdónenme. Y esas obras que quería dar a entender que Tiatira hacía era vestir al que estaba desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Aquel que estaba en la cárcel iban y los visitaban. Aquel que estaba enfermo iban y oraban por ellos. Esa iglesia tenía cosas muy hermosas, tremendas. El Espíritu Santo estaba ahí. Vaya a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Amén. ¿Estamos ahí? Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Entonces, de lo que leyó antes en Apocalipsis 18 y 19,
Y lo va y lo lee ahorita en Gálatas capítulo 5, 22 al 24. ¿Sí había fruto o no había fruto en esa iglesia? Había fruto en la iglesia. Habían personas que se preocupaban por el que estaba hambriento. Habían personas que se preocupaban por el que estaba desnudo. Otros se preocupaban por ayudar en el servicio de la congregación. Otros se preocupaban por de pronto ir a servirle a otras personas, pero haciéndolo no como para los hombres, sino para Dios. Estaban preocupados por agradar totalmente a Dios, por agradar a ese Dios soberano y eterno. Mire, cada uno de estos frutos del Espíritu Santo, de ese fruto del Espíritu Santo que habla allí, de ese fruto, hermano, hay algo en cada uno de nosotros. Yo habría dicho amén. ¿Sabe por qué? Porque ese fruto es maravilloso, hermano. Porque ese fruto que habla ahí en Apocalipsis 18 debe estar totalmente ceñido a nosotros. Y los que faltan entonces deberíamos complementarlos con los que están en Gálatas 5, 22 al 24. Saber que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, que este templo es el templo del Espíritu de Dios. Que por esta boquita lo único que tiene que salir es ¿qué? ¿Qué tiene que salir? Bendición, hermano. Palabras de bendición para los demás. Que por nuestros oídos tiene que entrar la palabra de vida eterna. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que nuestros ojos tienen que estar totalmente puestos en Dios, en Cristo Jesús, en lo que Él hizo. Las obras que el Señor Jesús vino a hacer en esta tierra, nosotros también tenemos que, debemos hacerlas. Porque no debe ser una obligación, tiene que ser algo que nace del corazón, algo que me deleito, que siento pasión por servirle al Señor, siento pasión por ir a servirle a una persona allá afuera que de pronto tiene una necesidad. Yo les hablaba y les decía, tómenlo por un hábito en sus vidas, cojan 10,000 pesos semanalmente y váyase y llévenle la palabra a otra persona que tenga una necesidad, pero no vaya con las manos vacías. Vaya con un pan, una leche y unos huevos, hermano. Por mucho no le recibirán la palabra, pero le van a recibir la leche, el pan y los huevos. Pero ahí está ¿qué? La bendición. Ahí está la bendición, ir y llevarlo. Usted dirá, pastor, pero no tengo en este momento listo. Pero en el momento en que usted los tenga, vaya y lléveselos. Porque ahí es donde se demuestra el amor. Porque ahí es donde se demuestra la fe. Porque ahí es donde se demuestran las obras, el servicio. No solo viniendo cada 8 días a la congregación, sino y yendo por los que están. ¿Por los que están qué? Perdidos. Dígame, ¿cuántas veces lo ha hecho? Y créame que no es una orden de parte del pastor. No es una orden de parte del pastor. Es una orden directa del Señor. Vaya y lléveselo. Hágalo. Póngalo por obra, hermano. Por obra. Y va a ver que así como
El Señor Jesús oró por los panes y los peces y se multiplicaron. Usted ora por ese pan, esa leche y esos huevos. Y hermano, eso se multiplica en su casa. Indiscutiblemente. Aún se multiplica en sus finanzas. Y conste que yo no le estoy diciendo que venga y me los traiga a mí. No. Yo no le estoy diciendo, venga y tráigame los 10,000 y yo miro a ver qué hago con ellos. No. Usted mismo. Porque lo que está escrito en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 creo que es la gran comisión no es solamente para el pastor y la pastora, ¿cierto? Es para cada uno de nosotros, amén. Es donde nosotros tenemos que ir y hacerlo. Poner por obra lo que el Padre nos ha entregado, hermano. El mandato que el Señor Jesús vino y nos dijo. Por tanto, ir y hacer a todos ir y predicar a todas las naciones de la tierra y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Amén. Por eso la necesidad de que usted estudie la palabra. Cuando usted estudia la palabra, el mismo Espíritu Santo empieza a que su vida empiece a dar fruto. Empiece a dar ese fruto que habla ahí en Gálatas 5, 22 al 24. De ese fruto que habla en Tiatira. Ellos estaban dando fruto, pero el Señor llega y les dice, pero tengo unas pequeñas cositas contra ustedes. Y aquí es donde viene lo más tremendo. Amén. ¿Está dispuesto a recibirlo? ¿No? ¿O sí? Amén. Mi amor, solo en la vida. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis 2. Busque allí Apocalipsis 2, versículo 20-22. Amén. 20-22. Dice la palabra, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos, a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Les he dado tiempo para arrepentirse y no quieren arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Esta parte es tremenda. ¿Usted sabe qué es el espíritu de Jezabel? ¿Alguien lo conoce? El espíritu de Jezabel es un espíritu que lleva a someter al varón, a dejarlo sin autoridad. Entonces quiere decir que muchos en esa congregación de Tiatira estaban sometidos por el espíritu de Jezabel, que los estaba llevando a hacer cosas que no debían hacer. El espíritu de Jezabel no opera solamente en las mujeres. No se vayan a sentir aludidas. Entonces van a decir, no vengo el domingo ya porque, ¿cierto? Sonrían que Cristo los ama. Entonces, resulta que ese espíritu también actúa en los varones, en aquellos varones que no tienen carácter, en aquellos varones que de pronto les da temor decirle a la esposa, no vamos a hacer las cosas así, sino las vamos a hacer conforme a la voluntad de ¿quién?
de Dios, del Padre Celestial. Entonces, el varón, como no tiene carácter, la esposa se puso brava y entonces lo vamos a hacer a su manera porque no quiero que usted se ponga brava. Y resulta de que por más dones que tenga la mujer del Espíritu Santo, que tenga allí, que sea muy ungida por el Espíritu Santo, tiene que entender o debe entender que ella debe estar sujeta ¿a quién? ¿A quién? A su esposo, al varón de la casa. Debe estar sujeta. Esta palabra es fuerte porque hoy pueden salir algunas hermanas, salir y mirarme un poco rayado. Pero de igual manera la palabra se tiene que predicar tal como el Espíritu Santo la dé. Porque lo que tenga que caer, debe caer, amén, debe caer. Entonces, el varón que no tiene carácter, que es un varón falto de carácter, entonces se deja llevar como las olas del mar. Va para allá y va para acá, va para allá, va para acá. Si debo tener contenta a mi esposa, entonces le digo que sí, sabiendo de que las cosas no deben hacerse así. La mujer debe entender que la autoridad es el varón, pero la autoridad no se gana ni con gritos, no se gana con golpes. La autoridad se gana con ejemplo y testimonio. Con ejemplo y testimonio. Si yo soy un varón que verdaderamente estoy buscando a un Dios soberano y eterno, a un Dios que verdaderamente, o sea, mi vida está sujeta a Dios, créame hermano que la varona se sujeta a usted, porque esa autoridad fue delegada por Dios en nosotros para que de ahí para abajo siga. Pero muchas veces no pasa esto, ¿sabe por qué? Porque nosotros no tenemos el testimonio y no hacemos las cosas como la debemos hacer. Porque muchas veces, como tenemos cosas ocultas, cosas allí que hacemos en lo oculto, entonces resulta de que la esposa tiene con qué llegar y decir, usted está haciendo esto, ¿qué me va a venir a decir a mí? ¿Cómo me va a decir de que tiene la autoridad si usted está haciendo lo incorrecto delante de Dios? Amén. Amén, amén, hermanos. Entonces, ¿qué pasa y qué sucede? El espíritu, este espíritu inmundo entra y empieza a hacer desastres. Este espíritu inmundo viene a traer ciertas cosas a la casa. Cuando empieza a operar tanto en varón como en mujeres, empieza a traer un adulterio espiritual. Y ese adulterio espiritual trae ruina espiritual. Hace que empiece a haber una muerte espiritual en los hogares o en la vida de las personas. Nosotros debemos tomar la autoridad y desechar ese espíritu inmundo que no debe estar en ningún hogar ni en ninguna vida. ¿Qué hacía Jezabel? Y vamos a verlo. Vaya a Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 16. Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 16.
Amén, ¿estamos ahí? Amén, amén. Ahí está, en las Américas. Dice, y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca al lado de mi casa. Y yo te daré en su lugar una viña mejor, si prefieres, te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab, no permita al Señor que te dé la herencia de mis padres. Acab se fue a su casa disgustado, molesto, a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo, no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Pero Jezabel, Amén. Cuando usted empieza a leer esta parte, usted ve y empieza a ver el carácter de Acab, del rey de Israel, aquel que estaba gobernando esa población. Y si usted se va más a profundidad de la palabra, empieza a ver que este hecho o esto que estaba pasando allí era tremendo, porque Jezabel tenía 850 profetas de Baal. Era una profetisa de Baal. ¿Usted sabe quién era Baal? Un dios pagano, un dios al cual le rendían culto, y ella era una de las que era sacerdotisa allí en ese lugar. Acá, siendo rey de Israel, se metió en cosas que no se debía meter. Aparte de eso, Jezabel practicaba un poquitico la brujería, no era mucho, un poquitico. Y muchas veces nosotros como varones sabemos que nuestras esposas están haciendo cosas que no van acorde con lo que dice ¿la qué? La palabra, y lo admitimos y dejamos pasar las cosas. Y créame hermano, que por más que tengan dones y todo esto del Espíritu, la mujer debe entender, hermana, de que usted debe estar sujeta al varón, las que tienen esposo. Y las que no tienen, deben estar sujetas a Dios. Pero cuando un varón que no tiene carácter, que eso era lo que le pasaba al rey de Israel, y estaba dejando permear todas las 11 tribus de Israel, que las estaba dejando permear de brujería, de hechicería, de adoración a dioses paganos y a dioses falsos, porque no solamente adoraban a Baal, sino también a Cera en ese momento. Entonces estaba dejando que el pueblo se prostituyera, que el pueblo entrara en cosas que no debía entrar. A Tiatira le estaba pasando lo mismo, porque al parecer habían en ese lugar varones que no tenían carácter para decirle muchas veces a las esposas. O de pronto al pastor le faltaba carácter para decirle, las cosas no son así. Para decirle muchas veces a las hermanas de la congregación, hermanas, ustedes de pronto no tienen esposo, pero no se vayan a ir a tomar una cervecita porque es diciembre. No se vayan a ir a echar una bailadita porque es diciembre. Ay, es que mi papá y mi mamá lo hacen. Pues deje a su papá y a su mamá que lo hagan, porque cuando ellos ya tengan la revelación, entonces va a venir a sus vidas.
Pero usted que ya tiene la revelación, está haciendo que un espíritu de Jezabel venga a su vida. Y entonces hace las cosas al revés, no las hace al derecho. Si como pastor yo a usted hoy no le digo y le advierto esto, ¿sabe que estoy permitiendo? Que ese espíritu inmundo ronde la iglesia, ronde sus casas. Pero como ya se lo estoy diciendo y se lo estoy advirtiendo, entonces usted ya está percibido de que eso no se tiene que hacer. O sea, no podemos ser con doblez, con doble cara. Nosotros tenemos que ser verdaderamente hijos de Dios. Y los hijos de Dios se caracterizan porque alaban a un Dios vivo, a un Dios eterno que transforma las vidas y los corazones. Amén. Dale un aplauso al Señor. Alabe lo que Él vive. Exáltele en esta noche. ¿Qué pasa, hermano? Cuando nosotros no nos dicen las cosas, pues podemos decir, soy neófito en eso, Señor. Pero como ya la sabemos, no somos neófitos, entendemos. Allí estaba pasando eso, le estaban rindiendo culto, estaban permitiendo que hubiera adulterio espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios porque no lo dije yo. El Espíritu Santo está hablando por otra persona. ¿Sabe por qué? Porque lo que dice Juan Carlos es muy cierto. Él viene por la cabeza o por las cabezas. Aquí solamente no es el pastor Vladimir, sino aquí hay muchas cabezas de hogares, varones que son sacerdotes de sus casas. Hoy podríamos decir, ¿qué estamos permitiendo en nuestros hogares? ¿Qué estamos permitiendo en nuestras casas que el Señor nos está llamando la atención? Nos está diciendo, venga, necesito que corrijan estas cosas. Jezabel era tremenda, hermano. Y créame que cuando el espíritu de Jezabel empieza a operar en un hogar o en una congregación, ¿sabe qué pasa? Todas las cosas se vienen al piso. Porque no es solamente que quiera quitarle la autoridad al varón de la casa o que quiera quitarle la autoridad al pastor de la congregación. No es solamente eso. Es que viene con brujería, viene con hechicería. Y eso trae un adulterio tremendo a la iglesia. Un día, como testimonio se lo voy a contar, no voy a decir, sino un día yo fui líder de alabanza en cierta congregación y hermano, el Señor empezó a mostrar. Y como empezó el Señor a apretar las tuercas. Y apretando las tuercas, empezaron muchos a trastabillar. Aquí su amado pastor no duró sino como un mes como líder de alabanza. Porque todo el mundo se fue, todos los que estaban fueron y se quejaron delante del pastor. No, es que el hermano Vladimir es muy duro, es muy fuerte, es que
Y me llamó y me sentó y me dijo, pues toca que se siente y siga más bien en la alabanza, pero nada más. Le dije, listo. De igual manera yo ya hablé lo que tenía que hablar, lo que el Espíritu Santo mostró. Entonces le dije, tranquilo, mi amado, no importa. Vienen, le voy a decir lo que a mí me habló el Espíritu Santo. Tranquilo, en 15 o 20 días va a ver cómo va cada uno de los que están en la alabanza permeados por una sola persona o por dos personas que habían y estaban haciendo y deshaciendo. Y efectivo, hermano, empezaron a verse lo que estaban haciendo. Jóvenes que estaban en la alabanza por no querer ajustar sus cosas, a los 15 o 20 días salieron, estaban en tabernas, estaban haciendo cosas que a Dios no le estaban agradando. Se iban un viernes y estaban en una taberna y el sábado estaban en el ensayo de alabanza y el domingo ministrando la presencia de Dios, no creo. Ministrando fuego extraño. ¿Por qué? Porque el pastor fue endeble. Yo me salí, le dije, tranquilo, usted ya tiene la responsabilidad, ya sabe qué es lo que está pasando y lo que está sucediendo. Yo libré mi cabeza. Pero entonces ahí es donde nosotros debemos estar. No podemos ser endebles, no podemos ser de doble ánimo, de un doble semblante. Con dobleces no vamos a llegar a ningún lugar. Aquí en Colombia se dice a ningún Pereira porque es una... sí, pero ¿por qué, hermano? Porque se deja entrar ese espíritu y empieza a hacer, precisamente porque resulta de que la persona que estaba como líder de alabanza era una joven, una muchacha, y la tuvieron que sentar. Y empezó a operar el espíritu de Jezabel. El problema es cuando uno de pastor permite que por causa de finanzas, por causa de halagos, las personas quieran tener autoridad sobre lo que el Padre ordena en la congregación a los hijos de Dios. Y eso es fuertísimo. Eso es fuerte, hermanos. Por eso usted muchas veces de pronto me ve que yo como que me le pongo de mal genio a la pastora. Sí, yo me le pongo de mal genio a veces a la pastora y me le pongo serio y ella ya entiende. ¿Por qué? Porque hay algo que no se debe dejar, es que eso avance ni por este lado ni por el lado de allá. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Seguimos al versículo 5. Primera de Reyes 21:5. Dice, pero Jezabel, su mujer, se acercó a él. Por eso 21:5. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero. O si prefieres, te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab. Las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos, a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot.
Y escribió en las cartas diciendo, proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo, apedreadlo para que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno, sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los 2 hombres malvados y se sentaron delante de él, y los 2 hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel le dijo a Acab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a dártela por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Esta parte es tremenda, hermano, porque este espíritu empieza a actuar así. Son características. Usurpa la autoridad. Aparte de eso, mire lo que vino y hizo. El varón, sin falta de carácter, llega y viene donde el pastor. Pastor, es que yo quiero que el domingo me dejen predicar a mí. Y el pastor le dice, no, hermano, usted todavía no está preparado. Y se va donde la mujer y, mire que, pastor, mire que esto, el pastor, mire que lo otro. Y entonces resulta de que pasa o sucede de que la mujer llega y sale y empieza a decirle a las otras hermanas, y el pastor no dejó predicar a mi esposo y traía una palabra de Dios para la vida de nosotros. Entonces ya no es solamente el hombre falta de carácter que toma la autoridad de la mujer, sino que ya empieza un chisme, una murmuración, empiezan cosas tremendas a moverse en el medio de la iglesia, y entonces sobrevienen muchas cosas. Tanto de llegar a poder matar a una persona espiritualmente. Allí en esta palabra dice que este varón, o sea, este varón que mandó a matar Jezabel, era un varón que era justo delante de Dios, que estaba haciendo bien las cosas, que lo único que le dijo al rey, no, yo no voy a vender mi heredad, es la herencia que me dejaron mis padres, usted sabe que no la debo vender. Pero como era pataletudo y él quería tener todo lo que quisiera, de igual manera, si él quería otras cosas, pues se las iban a entregar. Pero hubo alguien que le dijo, no señor, aquí esto me lo dejaron mis papás, me lo entregó Dios a mí y nada más. Usted mire a ver qué hace, pero así no son las cosas. ¿Sí ve cómo quiere hacer el espíritu de ese inmundo? Lo que dice Juan Carlos es real, ataca las cabezas. Viene directamente a la cabeza. Dice que le quitó él. ¿Qué le quitó él? Anillo. Y el anillo en ese entonces era la autoridad. Con el anillo sellaban todos los pergaminos, todo eso que mandaban a escribir y mandaban a la población. Le quitó la autoridad. Amén. Gloria a Dios porque no lo hablé yo. Sí,
Ahí el Espíritu Santo está hablándonos en esta noche. Entonces todo eso viene así. Por causa de eso, Acab tuvo que morir y la palabra dice de que tuvo que morir y que los perros lamieron su sangre y que lavaron el carruaje donde él iba, donde se bañaban las prostitutas. Eso era algo tremendo, o sea, eso tiene una connotación mucho más profunda, pero debemos cada uno estudiarlo, amén. Entonces, resulta de que para que ese espíritu inmundo salga, tiene que haber un varón ungido por Dios, no por los hombres, sino por Dios, por el Espíritu Santo. Un varón que tiene la autoridad, pero la autoridad, como les decía, no se gana con gritos, no se gana con golpes, no se gana diciéndole a la esposa, listo, no va a hacer caso, entonces no hay comida para esta semana, mire a ver cómo hace con usted, con los hijos y con... ¿No? ¿Pasa o no pasa? Yo he escuchado en muchas partes, hermanos. Entonces, no es que yo sea la autoridad, entonces no hay comida, si no van a hacer caso, no hay comida. Yo lo tuve que vivir en carne propia. Si no hacía caso en la casa, mi papá decía, no hay desayuno para ustedes. Se ponían las cosas tremendas. ¿Por qué? Porque era un varón que quería ganar la autoridad de una forma que no se debe ganar. La autoridad se gana con testimonio. La autoridad se gana con ejemplo. Mi hijo, no vaya a tomar cerveza, pero usted estaba en la esquina echando bola, papi, ¿qué pasó? Mi hijo, no fume. Papi, acabo de entrar de fumar allá. ¿Qué? ¿Cómo le vamos a decir a nuestra familia no haga esto si yo mismo no doy ejemplo, no doy testimonio? ¿Cómo como pastor yo le puedo decir a usted, no se tome una cerveza, hermano, cuando usted llega ahí, subo los, ¿cómo es que los estados y el pastor con la águila o la póker ahí en la mesa? Pues, a ver, es algo ilógico, hermano. Como pastores no debemos hacer lo que muchas veces decía por ahí, pastor predicaba aquí en el Santa Fe y a los 15 días lo veían en Venecia echando paso y tomando cerveza, hermano. Y se lo encontraba, oiga, yo lo he visto en algún lado, claro, usted es el pastor de la iglesia, ¿cómo hace? ¿Qué hace aquí? ¿Cierto? Y ni decir, no, es que estoy predicándole a todos estos que están perdidos, no. No precisamente, hermano. Entonces eso es lo que nosotros no debemos hacer. La autoridad se gana con testimonio y ejemplo, hermano. Vuelvo a lo que les decía. ¿A cuántos? Bueno, últimamente no lo he hecho, ¿no? Pero ¿a cuántos hemos llegado con la tortica o con la leche o con el pan? Es con ejemplo, hermano. Yo no le puedo decir o predicar algo que no ha hecho el pastor. ¿Por qué? Porque uno sabe que la palabra se tiene que hacer viva primeramente en este varón como ministro de Dios, como siervo de Dios, y ya se va a hacer allá con los que están allá sentados, con los que se están preparando para llevar un ministerio también, con los que se están preparando para decir, vamos a colaborarle al pastor en predicar la palabra, pero primero la palabra se tiene que hacer viva y eficaz en nosotros, porque si no, no sirve de nada. Amén. Vamos a ir, Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9, vamos a leer desde el 30, versículo 30. Amén. ¿Estamos ahí? Segunda de Reyes 9:30. Y llegó Jesús a Jezreel
Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba. Y él dijo: echadla abajo. Y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo: encargaos ahora de esta maldita y enterradla, pues es hija del rey. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber a Jehú, y él dijo: esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo, en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. Tremendo, ¿cierto? ¿Quién echa un espíritu inmundo afuera? Un varón ungido por el Espíritu Santo y con un carácter definido. Jehú fue ungido por uno de los profetas que Eliseo envió a ungirlo. Por mandato del mismo Dios. Fue y lo ungió y le dio la orden de lo que tenía que hacer. Tenía que empezar a limpiar todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel lo tenía que empezar a limpiar de los profetas de Jezabel, de los que quedaban, porque unos de ellos los mató Elías, los mató allí, que fueron a 400 profetas de Baal, pero quedaron 450 que seguían profetizando y haciendo culto a Baal. Era tan tremendo que dice que Jehú, imagínense el carácter tan tremendo de Jehú. Jehú llegó a cierta población y les dijo: bueno, vaya y díganle a todos los profetas de Baal y todos los que adoran y alaban a Baal, díganles que vengan al templo porque vamos a hacer un servicio tremendo y hoy, mejor dicho, van a ver cosas tremendas. Y llegaron todos los que se tenían que reunir, hermano, y cuando estaban allí, a todos los mataron. Y acabaron con todos los profetas de Baal. Un varón con autoridad, con un carácter definido, con un carácter que cuando se tiene que decir no, es no, pero cuando se tiene que decir sí, es sí. La palabra dice, no sé dónde está ahorita, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y cuando quieran las mujeres sentarse con la pastora y preguntarle que les dé testimonio, ¿cuántas veces le he tenido que decir que no? Y de pronto se pone un poquito mal geniada, pero al momento el Espíritu Santo le habla y ella sabe que debe ser así. Y a los días se da de cuenta de que, guiado por el Espíritu Santo, cuando se dice que no, es porque algo va a suceder. Amén. Entonces es eso. Un varón con carácter es que está, cuando dice que está ungido por Dios, por el Espíritu Santo, ¿usted qué cree que tiene que tener ese varón? Dime. Carácter, listo. Pero ¿qué? O sea, ¿qué tiene que hacer ese varón? Someterse a Dios.
estar en intimidad con el Espíritu Santo. Un hombre del Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios. Que son varones que guían sus hogares conforme a la voluntad del Padre, no conforme ni a la voluntad del pastor, ni a la voluntad de nadie más, sino de solo el Padre Celestial. Como pastores no venimos a someter a nadie. O sí venimos a someter en el nombre que es sobre todo nombre a todo lo que es llamado tinieblas. Amén. A todo el sistema que nos quiere corromper y destruir. Por eso muchas veces las vasijas tienen que ser quebradas y ser hechas de nuevo. Tener un corazón enseñable. La pastora muchas veces nos dice, tenga un corazón enseñable, hermanito. ¿Cierto? Se los dice con mucho amor. Y es necesario, amén. Es necesario. Esa palabra, aunque muchas veces como que nos raya el bloque por momentos, pero es muy necesario. Vamos a seguir en Apocalipsis donde íbamos. Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis 2, versículo 23, creo que es 23, sí. 23, amén. Dice, y a sus hijos mataré. ¿Sí es Apocalipsis 2? No, Apocalipsis 2, espérame. 2:24. 2:24, sí. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, estamos en Apocalipsis 2:24, ¿a cuántos no tienen esta doctrina? Que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero. Son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y les daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dice allí, no le impondré más cargas, sino lo que tenganlo, lo que tienen, reténganlo totalmente. Hasta que ¿qué? Él venga, hasta que Él vuelva. ¿Qué retenerlo? Seguir poniéndolo por obra, hacer las cosas como Él nos ha dicho. Él no va a poner cargas que nosotros no vamos a poder llevar. Él es experto en poner las cargas que nosotros podemos llevar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Allí el Señor dice, hay muchos que no están dejando que el espíritu de Jezabel se mueva en sus hogares, que están haciendo las cosas bien. ¿Y nos manda a qué? A mantenernos, a seguir haciendo las cosas así, a que no tengamos doblez, a que no tengamos ninguna doble cara, sino que realmente lo que somos en la congregación, lo seamos en la casa. Lo que seamos en la casa, lo seamos donde laboramos. Todo eso es lo que debemos poner por obra en nuestras vidas. A no llegar a hacer contrataciones. En esto es tremendo. Porque acuérdese que hubo un varón que tuvo cerca de 700 concubinas y 300 esposas, que fue Salomón, ¿cierto? Y recuerde que el corazón de él se inclinó hacia sus esposas
¿Y sabe qué pasó? Lo hicieron pecar, adulterar espiritualmente. Tanto que en cada monte empezó a poner altares guiado por sus esposas y sus concubinas. Entonces, en tal monte vamos a ir a hacer altar a tal. Y levantó altares y hizo cultos a demonios, porque dejó que se inclinara el corazón a cosas que no eran. Eso está en Primera de Reyes, mi hermano. Primera de Reyes, capítulo como 12 o 13 creo que está. Allá en la casa tenemos tarea para estudiar. Está bien, bien chévere. Va a ver de qué lo que hicieron las mujeres, porque hicieron inclinar el corazón de Salomón, y era el varón más sabio de toda la tierra. Como él, no hay uno ni antes ni después, dice la palabra. Amén. Entonces, ¿qué cosas hay en el corazón de cada uno de nosotros? ¿O qué cosas todavía se están moviendo en nuestros hogares por causa de ese espíritu? Y que hoy Dios nos está llamando a cuentas. Y les está diciendo, nos está diciendo a todos, vengan, empiecen a hacer las cosas mejor. Síganse manteniendo en lo que yo ya les he hablado, en las cosas que estaban haciendo, en las primeras obras que ustedes estaban haciendo. No dejen de un lado el amor, la fe, la templanza, la mansedumbre. No dejen de un lado el dominio propio, no, sino manténganse allí. Sigan en eso, sigan perseverando en el fruto del Espíritu Santo, sigan perseverando en querer agradar a Dios más que a los hombres. Amén. Póngase sobre sus pies en esta noche. Y hermanos, y alguna de las cosas que el Espíritu Santo nos habló en esta noche, por medio de este servidor, está pasando en su vida, en su hogar, donde usted labora, pídale perdón al Señor. Jehú era un varón con un carácter definido. Lo último que dice en Apocalipsis, allí 2, y que habla, es entregarle una promesa a cada uno de nosotros, o la palabra para cada uno de nosotros, que es: aquel que venciere, le daré que gobierne las naciones de la tierra. ¿A quién se las va a dar? ¿A alguien que es endeble? Se las va a dar a alguien que tiene carácter, hermano. Amén. Alguien que se caracteriza por hacer las cosas bien, con excelencia, que tiene un servicio con excelencia para el Dios Todopoderoso, no para los hombres. Un varón que a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo. Al pecado lo aborrece, pero a la bendición de Jehová, a la bendición de tener una comunión con el Espíritu Santo, hace que su corazón se ensanche de gozo y de alegría, que sienta pasión por honrar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Cierre sus ojos. Padre, he predicado la palabra tal como tú me las has entregado. Solamente te pido que la palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros. Señor, hay cosas para corregirlas, papá, pero tú nos enseñas a corregirlas. Estás haciendo, Señor Jesús, un llamado a tus hijos, a tu iglesia, a tu esposa, mi amado Rey. A esa esposa hermosa que se está vistiendo, Señor, que se está preparando con lino fino para ti, mi amado Rey.
con vestiduras blancas, papá, para tu Hijo, para poder estar en las bodas del Cordero, para poder permanecer en la presencia tuya día tras día. Mi amado Jesús, por medio de la unción de tu Espíritu Santo, pudre todo yugo que no es tuyo. Quema todo lo que no es tuyo en cada uno de nosotros. De pronto de lo que nos hemos dejado permear por tiempos, solamente la unción de tu Espíritu Santo lo puede quitar y quemar. Ayúdanos a perfeccionarnos en obediencia, Espíritu Santo, en obediencia a tu palabra, a honrarte solamente a ti, mi amado Jesús, y glorificar tu nombre. Hoy, Señor Jesús, obra de una manera sobrenatural. Lo que tengas que quebrar en el corazón y en el espíritu de cada uno de nosotros, quiébralo en esta noche. Rómpelo. Saca toda esa maldad y toda esa iniquidad, Señor, de nuestro espíritu, mi amado Rey. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a ese espíritu inmundo que quiere muchas veces rondar nuestras casas, nuestras vidas, que quiere venir por la cabeza, Señor. Hoy te pedimos que lo reprendas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Reprende ese espíritu inmundo, Señor. No permitas que entre a nuestros hogares, que entre en la vida de nuestros hijos, de nuestras esposas, ni de nosotros como varones, Señor, que tengamos el carácter para llamar al pecado como lo que es pecado, Señor. A lo inmundo llamarlo inmundo, Señor. A lo que no es correcto llamarlo incorrecto, Señor. A lo injusto llamarlo por su palabra injusto, Señor. Y desecharlo de nuestras vidas, mi amado Rey. Y que podamos permanecer en obediencia a ti, precioso Dios. Perfecciónanos, Espíritu Santo, en obediencia. Perfecciona tu iglesia, Señor Jesús. Y lávanos con esa sangre preciosa cada una de nuestras vestiduras, para ser emblanquecidos como el lino fino y estar preparados sin manchas para ti, mi amado Rey. Yo te doy gracias, Jesús. Gracias, mi amado Jesús. Bendigo este tiempo, Señor.